Gloria al Señor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que en esta mañana de día domingo, una vez más, le damos la bienvenida, querido amigo, querido vecino, hermano en la fe, que va a escuchar esta palabra del Señor, que una vez más estamos acá en la iglesia de adoración familiar, ubicada en la avenida Huelén, en el número 1618. Estamos abriendo los días viernes, sábado a las 6:30 de la tarde, y hoy día de manera excepcional estamos abriendo en la mañana este día domingo 15 de marzo del 2026. Damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que el Señor nos concede y también le concede a usted de poder escuchar palabra del Señor, palabra de Dios que necesitan las personas escuchar la voz de Jesucristo para sus vidas. Que Dios les bendiga, que el Señor le bendiga con esta palabra, aunque parezca redundante el concepto, pero que el Señor te bendiga. Abra tu corazón a través de la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de los Corintios, al capítulo 2. Primera de los Corintios, capítulo 2. En el Nuevo Testamento está la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el versículo 31. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 31. Estamos para predicar la palabra del Señor. El subtítulo dice lo siguiente, de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Pues bien, vamos a iniciar esta predicación de la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Versículo 18, 1 Corintios, capítulo 1. Porque la palabra de la cruz, dice, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20. Hace una pregunta al Señor: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos piden y buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Gloria al Señor. Versículo 24.
Mas para los llamados, así como judíos y griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Alabado sea el Señor Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Esta carta a los Corintios, que el Señor permitió que el apóstol Pablo, hace ya muchísimo tiempo, él le predicara a esa ciudad de Grecia llamada Corinto, una ciudad que estaba llena de violencia, de inmoralidad sexual, y que también era una ciudad pagana, idólatra. Es decir, lo que hoy está sucediendo también en toda la humanidad. En muchas naciones se rechaza el Evangelio, se rechaza el nombre de Jesucristo el Señor. Pero dice la palabra que el apóstol Pablo fue llamado por el Señor para predicarle a los gentiles. Porque ustedes saben, y si no lo saben se los cuento, el Señor Jesucristo vino a la casa de Israel, al pueblo de Israel, al pueblo escogido por el Señor. Pero dice la palabra que el Evangelio de San Juan dice que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Jesucristo, el Señor, la luz del mundo, vino a Israel, pero Israel lo rechazó. Mas dice, mas a los que le recibieron, les dio autoridad, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esos son los gentiles, las naciones fuera de Israel. Y entre esas naciones antiguas donde el Evangelio fue predicado, fue Grecia, Corinto, Tesalónica, Atenas y muchos lugares de Grecia. El apóstol Pablo llegó con el Evangelio del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, en esta parte, en esta primera carta que el apóstol Pablo le escribe a esta gente de Corinto, de los corintios, para formar esa iglesia, para formar los creyentes, el apóstol Pablo comenzó en las calles, en los lugares públicos de esa ciudad, a predicar el evangelio del reino de Dios. Y dentro de esos pasajes, de esas prédicas que él hacía en la calle, en la ciudad, en las plazas, o donde el Señor le mostrase que predicara, él escribió lo siguiente, inspirado en el Espíritu Santo, y el Señor te quiere hablar en esta hora con esta obra evangelística que hizo el apóstol Pablo y que está en la Escritura. Dice lo siguiente, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Gloria al Señor. Eso significa que en ese tiempo la palabra de la cruz, que es la palabra de Dios, la palabra del Evangelio de Jesucristo el Señor, que es la palabra de la cruz, era locura y es locura todavía para los que se pierden.
Gloria al Señor. Por eso que para mucha gente, hoy en el siglo XXI, año 2026, esta palabra es una locura. Porque ¿cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el corazón del Evangelio de Jesucristo? Que Jesucristo el Señor, el Hijo de Dios, vino a la tierra para morir en la cruz del Calvario, para derramar su sangre, para ser muerto y sepultado, y para resucitar al tercer día de entre los muertos, para darnos salvación, vida eterna y perdón de pecados. Ese es el Evangelio, querido amigo, querida persona, querido vecino que va pasando por afuera de esta iglesia de acá de Cerro Navia. Ese es el Evangelio que predicaba el apóstol Pablo allá en Grecia. La palabra de la cruz. La palabra de la cruz. ¿Y cuál es la palabra de la cruz? Que Jesucristo vino a morir por los pecadores, a salvar a los pecadores. Él vino a salvarnos a nosotros. Gloria a Dios, gloria al Señor. Pero dice que esta palabra era una locura, era una tontería para la gente de aquella época y hoy día pasa exactamente lo mismo. Pero se sigue predicando, se sigue hablando del Señor, se sigue diciendo que Jesucristo sana y salva. Pero eso dice, por eso que dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, dice, esto es a nosotros, es el poder de Dios. Esta palabra tiene poder, querido amigo. A lo mejor a usted no la comprende o no le interesa. A lo mejor el video lo va a escuchar 5 minutos y lo va a cortar. Pero la palabra de Dios tiene poder para salvar a este mundo, para salvar al que está en la droga, en el alcohol, en la prostitución, aquel que hace lo malo delante del Señor. Esta palabra tiene poder. Por eso que dice, es poder de Dios. Pues está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Qué significa esto? Que esta palabra destruye toda sabiduría humana, toda sabiduría de los sabios. Y desecharé, dice, el entendimiento de los entendidos. Por eso que hoy día, esta palabra, hoy día, los científicos, la gente que tiene conocimiento humano, no logra entender esta palabra. No logra comprenderla. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero dice la Escritura que esta palabra Dios hace desechar todo entendimiento humano, toda sabiduría humana. ¿Por qué? Porque para muchos es locura. Es locura para los que se pierden. ¿Cuánta gente hoy se está perdiendo por no creer esta palabra? Gloria al Señor. Sigamos leyendo. Y el Señor aquí hace un desafío a cada uno de nosotros, a ti y a mí y al mundo. Y el Señor hace una pregunta. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Qué verdad más grande es la que el Señor está expresando aquí en su palabra? El Señor hace un desafío haciendo 3 preguntas. Primero dice, ¿dónde está el sabio? La sabiduría de este mundo no sirve para Dios, querido amigo. La sabiduría de este mundo tiene a este mundo lamentablemente de cabeza. El hombre queriendo ser sabio está terminando siendo necio en este siglo XXI. La tecnología, la inteligencia artificial y todos los avances científicos no son suficientes para agradar al Señor. ¿Por qué? Por eso que dice el Señor, ¿dónde está el sabio? Si en este mundo hubiese mucha sabiduría como la hay,
no pasarían las guerras, las matanzas, los asesinatos, las aberraciones que hoy día hay en la tierra. Por eso que dice el Señor, ¿dónde está el sabio? Dice, ¿dónde está el escriba? En ese tiempo había escribas, había gente que escribían pergaminos con mucho conocimiento, pero no conocían el conocimiento de Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? O en este tiempo, por ejemplo, ¿dónde están los escritores de muchos libros en la tierra? Pero que a la larga a la gente no le enseñan que el real problema del ser humano no está en su sabiduría, sino el problema es el pecado del corazón. Que Dios nos ayude. ¿Dónde está el disputador de este siglo? El disputador, el que reclama, el que protesta. Podríamos pensar también el diputado, el senador que hace leyes. ¿Dónde está el disputador que hace leyes contrarias a la palabra de Dios? Por eso es que hoy el mundo está como está. Versículo 21 dice, 20, al final del versículo 20 dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Efectivamente, querido amigo, el ser humano, como no quiere entender las cosas de Dios y se cree más sabio que Dios, o simplemente no cree en Dios, el Señor está enloqueciendo al sabio, al entendido, lo está desechando. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano hoy día se cree como Dios, o cree saber más que Dios. Que Dios tenga misericordia. Por eso que hoy día en los colegios, en las universidades, se ha sacado el nombre de Jesucristo. Se ha sacado el nombre de Jesucristo. Que Dios tenga misericordia. Porque mucha gente piensa que sabe más que Dios. Pero no es así. ¿Dónde está la sabiduría del mundo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, dice. Dice el versículo 21 al final. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación de la palabra del Señor. Ese es el método, querido amigo, al que usted a lo mejor no lo acepte de buena gana. A lo mejor le molesta el tema de la palabra de Dios, pero Dios le plació, a Dios le agradó salvar a los seres humanos por la locura de la predicación del Evangelio del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo iba a esa ciudad pagana de Grecia, Corinto, predicando el Evangelio. Predicaba la palabra, y es justamente lo que estamos haciendo acá. Para mucha gente es locura, es una tontería lo que se repite todos los días: el nombre de Jesucristo, el nombre del Evangelio de Dios, el nombre de la salvación del Señor. Para mucha gente es locura, pero Dios le plació así. Dios no mandó ángeles a la tierra a predicar el Evangelio. El Señor le plació que hombres creyentes que creyesen en el Señor predicaran a otros el Evangelio del arrepentimiento. Gloria al Señor. Por eso que dice, a Dios le plació, mediante la sabiduría, el ser humano no quiso conocer a Dios, a Dios le plació, entonces le agradó salvar a los creyentes. Dios te quiere salvar. Pero ¿sabes cómo te quiere salvar? Con la locura de la predicación, que es lo que estamos haciendo en este momento. Que Dios te bendiga. Que Dios te ayude a entender la predicación de la palabra, que Jesucristo vino a este mundo a salvar a los pecadores, que fue a la cruz del Calvario, que derramó su sangre, que murió, que fue sepultado y que al tercer día se levantó de la muerte y prometió regresar por segunda vez para salvar a los que lo esperan. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio del Señor. Versículo 22.
Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. En ese tiempo en Grecia estaba Aristóteles, estaba Sócrates, estaba Platón, estaban muchos sabios, pero que no entendían esta palabra. Por eso que el apóstol Pablo predicó en Atenas, predicó en muchos lugares de Grecia, donde la sabiduría había sido endiosada en esos hombres, Aristóteles, Sócrates, Platón, etc. Muchos escritos, incluso en este siglo XXI, adoran a esos hombres por la sabiduría, por la sapiencia que ellos tenían. Pero esta sabiduría, este conocimiento, esta predicación, ellos no la entendieron. Y el día de hoy, siglo XXI, todavía no se acepta esto. Pero sí también hay gente que sí se da cuenta que hay un Dios, que hay un Señor y hay un Salvador. Que el Señor nos bendiga. Dice que los griegos buscan sabiduría y los judíos pedían señales. Claro, porque los judíos, los israelitas, no creyeron en el Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Ellos no creyeron que Jesús era el Mesías. Ellos están esperando otro Mesías. Que Dios tenga misericordia. Por eso que el Señor dice que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, eso eran los judíos, más a los que lo recibieron, o sea, el Evangelio pasa a los gentiles, pasa a la gente fuera de Israel. Es una gran bendición que tiene toda la tierra fuera de Israel de conocer el Evangelio del reino de Dios. Versículo 23. Pero nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado. ¿Se da cuenta? El Evangelio del Señor, la locura de la predicación, la locura de la palabra de la cruz, está en la cruz. Está en la cruz. Y está en aquel que murió en la cruz. Por eso que dice acá, pero nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. ¿Por qué? Porque en la cruz, querido amigo, querida persona, dama, señorita, caballero que me va a escuchar este video, en la cruz Jesucristo el Señor regaló salvación para todo aquel que cree. Al judío primeramente dice, y también al griego, también a nosotros. Él quiere salvar a este mundo, Él quiere salvar a la humanidad, pero está todo centrado en la cruz del Calvario. Ya en unas semanas más, en unos días más, mucha cristiandad en la tierra, como decían unas prédicas anteriores, van a celebrar la Semana Santa y mucha gente va a conocer la vida, pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Van a ver películas, van a ver actos, eventos, etc. Pero todo está centrado en la cruz del Calvario. Ahí está lo que Dios le plació hacer, le agradó hacer por el ser humano para salvarlo. Que Jesucristo, su Hijo, muriera por todos nosotros, para salvar a esta humanidad de la condenación eterna. Dice, pero nosotros predicamos a Jesucristo crucificado, pero a los judíos, dice, los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Ahí se enmarcan las dos situaciones de esa época. Para los judíos, la cruz del Calvario de Jesucristo, el Evangelio de Dios a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, era un tropezadero, tropezar con eso. Y para los gentiles era locura. Pero el apóstol Pablo, el Señor lo llamó para ir a predicar a los gentiles. Porque si el apóstol Pablo, como otros apóstoles, no hubiesen predicado el Evangelio de Jesucristo a otras latitudes, usted no estaría escuchando este video de esta buena nueva que Dios le trajo a la humanidad.
Para los judíos fue un tropezadero. Y para los gentiles, como hoy todavía, mucha gente, es una locura. Gloria a Dios. Pero dice el versículo 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. Gloria al Señor. Cristo, poder de Dios. Cristo es el poder de Dios. O sea, lo que usted está escuchando en este momento, querido amigo, querida persona, amiga, señorita, caballero, hermano en la fe, familiar, quien quiera que sea que vaya a escuchar esta palabra, lo que usted está escuchando es el poder de Dios. Es el poder de Dios. El apóstol Pablo también, en una de sus cartas, dice, no me avergüenzo del Evangelio. Esta palabra, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Que Dios nos ayude. Porque mucha gente hoy día lamentablemente menosprecia esto que está escrito en la Biblia. Lamentablemente hoy día hay muchas religiones que te hablan muchas cosas, pero no centran el poder de Dios en Jesucristo el Señor. En la cruz del Calvario, en su sangre derramada, en su muerte y en su resurrección al tercer día, ahí está el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar. Para salvar a los seres humanos. Para salvar a la humanidad. Ahí está el poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 25. Porque lo insensato de Dios, dice, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pero si hoy día mucha gente menosprecia esta palabra, la nota o la denota insensata, o la nota débil, locura. Pero todo esto es poder de Dios, es más sabio que los hombres, es más fuerte que los hombres. Gloria al Señor. Por eso es que hoy día el mundo está en una vorágine de violencia, de maldad, de injusticia, porque se ha desechado el poder de Dios. Se ha desechado esta palabra. Los sabios, los científicos no hayan cómo negar la Biblia. Pero cada día que pasa, cada año que pasa, se siguen encontrando hallazgos en las montañas, en las tierras antiguas. Se siguen encontrando momentos donde la palabra de Dios confirma de que Jesucristo el Señor vino a la tierra, de que tal rey de la antigüedad, como dice la Biblia, existió tal como la Biblia lo dice. Que el diluvio universal antiguo de Noé existió y se produjo. Y tantas cosas que el ser humano o la ciencia quiere negar, lo del Señor no puede, porque este es el poder de Dios. Versículo 26 dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. La gente en ese tiempo, como hoy, tenía su vocación, tenía su trabajo, tenía su profesión, tenía su forma de trabajo, ¿no es verdad? De su manera de existir y de alimentar a su familia, ¿cierto? Tenía formas de ganarse la vida, tenía una vocación, ¿no es verdad? Pero dice que no soy muchos sabios según la carne. Si en ese tiempo habían personas que se creían más sabias que otros, esta palabra en ese tiempo como hoy echa por tierra toda sabiduría humana que había en ese tiempo como hoy. No soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. En ese tiempo antiguo también había gente poderosa como la hay hoy en la tierra. Gente rica, con recursos económicos, con poder, con influencias. Pero eso no basta. Usted a lo mejor tiene un buen estatus social, un buen estatus económico.
Pero eso no basta, querido amigo. Si usted no conoce el poder de Dios, si usted no conoce esta palabra, lo demás no sirve. Dice, y ni muchos nobles. Había nobleza en ese tiempo. Habían reyes, habían princesas, habían príncipes. Había una élite, como también la hay hoy en la tierra. Pero si no se conoce el poder de Dios, si no se conoce la palabra de Dios, no sirve de nada. Gloria al Señor. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Porque la gente de esa época, como hoy, mucha gente miraba a los cristianos o a los creyentes que creían en Jesucristo como personas de segunda, tercera o cuarta categoría. Personas que no tenían educación, personas que eran pobres, personas que vivían en la calle, personas que tenían este conocimiento, pero eran despreciadas, eran tratadas como necias. Gloria al Señor. Por eso que dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea, la gente que era supuestamente ignorante en esa época, avergonzaba a la sabiduría de este mundo y de ese mundo antiguo con esta palabra. Porque esta palabra es totalmente transversal. Esta palabra la pueden creer perfectamente los ricos. Y esta palabra está disponible también para que la crean los pobres. Dios quiere llegar a todo estrato social. Dios quiere llegar a todo ser humano con el Evangelio de Jesucristo, con el poder de Dios. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado cogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Se da cuenta que si nosotros, quien quiera que sea usted, quien quiera que sea yo, no tenemos el poder de Dios en nuestras vidas, no somos nada. Si no estamos con el Señor, no somos nada, aunque nos creamos muchas cosas, aunque tengamos quizás mucho más alto concepto de sí que el que debiésemos tener. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude, porque esta sabiduría viene de lo alto. Esta sabiduría es de Dios. Por eso que dice, es el poder de Dios. Y eso es lo que el Señor nos ofrece cada día a nosotros. Con esta prédica, con este evangelio que lleva predicándose más de 2000 años en la tierra. Que Dios nos ayude a creer, a abrir nuestro corazón al evangelio de Jesucristo. Dice el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Que Dios nos ayude. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué significa esto? Significa, querido amigo, querida persona, que nadie va a poder decir que sabe más que Dios, o nadie va en el día del juicio, en el día final, nadie le va a poder decir al Señor que sabía más que Él, que podía jactarse por su élite económica, por sus posesiones, por su estrato social, por su apellido. Nadie va a poder jactarse ante los ojos de Dios. Para que nadie, dice, se jacte en su presencia. Por eso que, como dice la palabra en unos pasajes, y delante lo dije, hoy día el ser humano procura ser sabio. Procura ser sabio lejos de Dios. Y como procura el ser humano, la mujer, el hombre, los científicos, procuran ser sabios, están convirtiéndose en necios. ¿Por qué? Porque han dejado de lado al Señor en la ecuación. Usted sabe que la ecuación tiene varios elementos para poder ser testeada, para poder ser verificada la ecuación. Aquí el centro de la ecuación
es el Señor Jesucristo. El centro de la ecuación es la cruz del Calvario, para que realmente nosotros sepamos quiénes somos, por qué estamos en esta tierra y para dónde vamos. Y quién es Dios, evidentemente. Para ir terminando, dice, versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso significa lo que Dios quiere para el ser humano. Todos los creyentes que estaban en Cristo Jesús, que estaban en este conocimiento, que estaban sabiendo esta palabra, ellos estaban por Dios, no por su capacidad, no por su intelecto, no por su sabiduría humana, sino que ellos estaban teniendo sabiduría por Dios, tenían justificación por Dios, tenían santificación que Dios la da y redención que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario, que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario con su sangre. Recuerden, eso es lo que Dios quiere para nosotros cuando aceptemos esta palabra, este evangelio del reino de Jesucristo el Señor ganado en la cruz del Calvario. Primero, sabiduría. Ahí vamos a ser sabios. Ahí realmente Dios nos catalogará como sabios, porque vamos a entender su sabiduría. ¿Saben lo que dice el libro de los Proverbios al principio? Donde un hombre muy sabio que era terrenalmente hablando, que era el rey Salomón, escribió, él dijo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios. ¿Usted quiere ser sabio? Tenga temor de Dios y busque esta sabiduría. Segundo, justificación. ¿Qué es lo que es la justificación? Lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz de Calvario. Todos nosotros somos pecadores. Nos guste o no nos guste esa palabra, pero somos pecadores. Le fallamos a Dios todos los días. Pero hay una justificación que el Señor Jesucristo regaló en la cruz de Calvario con su sacrificio, su muerte y su sangre derramada. ¿Sabe por qué? Porque si yo le fallo al Señor, hay una justificación que yo le puedo pedir perdón al Señor en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, y Él me perdonará y me limpiará con su sangre. ¿Se da cuenta que para mucha gente esto es una locura? Pero eso es lo que el Señor estableció. Sabiduría, justificación. El Señor me puede perdonar si le pido perdón de corazón para andar haciendo lo correcto. Tercero, santificación. Ser santo, porque yo soy santo, es el Señor. Apartarme de lo malo, buscar lo bueno, y Dios te santifica, y Dios te va guiando a hacer lo correcto. Santificación. Y finalmente, redención. Todo eso viene de Dios. Redención que el Señor Jesucristo ganó en la cruz de Calvario. Él nos compró con su sangre. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, Él nos compra, Él nos redime de la condenación que está dictaminada para esta tierra. Que Dios nos bendiga. Todo esto viene de Dios, querido amigo, para ti, para mí, para tu familia, para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos. Hasta cuando el Señor lo diga. Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, dice al final el apóstol Pablo, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Que Dios nos bendiga. Se da cuenta que todo lo maravilloso del Señor Jesucristo para salvar al ser humano, para salvar a este mundo, viene de Él. Como dice la palabra, que toda buena dádiva, que todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Significa que el Señor Jesucristo nos trajo un regalo con esta sabiduría, un regalo maravilloso de la salvación de nuestras almas. Que Dios nos bendiga, que Dios pueda abrir tu corazón en este día domingo 15 de marzo del 2026. Que Dios te ayude a creer. El Evangelio de Jesucristo, la palabra de la cruz, no es una religión más. Es la sabiduría de Dios, es el poder de Dios. Y como dice el apóstol Pablo, por eso que a Jesucristo se predica crucificado, porque Él en la cruz ganó la salvación para todo aquel que cree. Que Dios te bendiga en este día. Que Dios bendiga a tu alma, a tu familia, por su palabra, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Te invitamos a este lugar, Iglesia de Adoración Familiar, Comuna de Cerro Navia, Santiago de Chile. Recuerda los días que nos congregamos: viernes, sábado y domingo en la mañana a las 11 de la mañana. Que el Señor Jesucristo con su palabra te bendiga.